Bueno, en realidad no es nada más que un proyecto que yo he puesto a disposición del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Está en comisión, todavía no se ha iniciado el estudio del mismo, así que por ahora no es nada más que una intención. Pero ¿cuál es el alcance del proyecto? ¿Qué es lo que fundamenta? ¿Qué es lo que establece? ¿Cuál es el marco? Bueno, el marco del proyecto es definir los usos múltiples de los humedales del delta del Paraná que corresponden a la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Lo que yo considero y que es lo que el espíritu del proyecto es que Entre Ríos tiene una muy buena legislación que tiene que ver con la definición de áreas protegidas y después avanza en definir ciertas zonas de humedales como en las categorías de usos múltiples. Entonces, lo que creo que a partir de ahora y de todo lo que tenemos, especialmente el PIECAS, que es un muy interesante estudio que quedó un poco inconcluso y abandonado, que se hizo entre las jurisdicciones que tienen que ver con el delta del Paraná, eso es Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahora, de esa región, Entre Ríos tiene aproximadamente el 80% del territorio en su jurisdicción. Claro. De manera de que considero que Entre Ríos tiene que tener, por supuesto, en equilibrio con las otras jurisdicciones y después de un debate profundo donde intervengan todos los que tengan algo que decir bueno, y se aborde desde todos los puntos de vista, tiene que tener una ley que defina los usos múltiples, de cuáles van a ser los usos múltiples o que defina concretamente las actividades sustentables para todo el delta del Paraná. Y Mm. esto tiene mucho que ver hoy en concordancia con lo que se está trabajando en el Congreso de la Nación, con la idea de tener una ley nacional de humedales que va a definir los presupuestos mínimos. Entonces considero que es un momento justo para que todas las leyes, no solamente en Entre Ríos, sino todas las provincias que tienen humedales y que van a ser, van a tener el paraguas de esa ley nacional, si es que se llega a concretar, esperemos que sí, avancen sobre las definiciones en sus jurisdicciones. Mm. Es decir, me parece que es muy importante que se federalicen todas estas discusiones y que cada territorio, en función de los usos, en función de las costumbres, en función de la idiosincrasia, en función de lo que dicen los especialistas, en función del medio ambiente, bueno, de acuerdo a todas las variables que defina concretamente qué se va a poder hacer y qué no. Sí, Eh, porque hay un debate instalado por la situación actual, real, concreta, que estamos observando, que venimos contando, hay una demanda de la sociedad respecto de una ley de humedales, pero más allá de esta situación que estamos viviendo, lo que entendemos viene siendo una demanda creciente es sentar las bases para que esto no vuelva a ocurrir y que fundamentalmente, incluso pensando en las generaciones futuras, se empiece a generar una conciencia respecto de esto que está ocurriendo. Claro, esto que pasa es porque no le prestamos atención a la naturaleza, porque tenemos una conciencia arcaica de la relación del hombre y la naturaleza. No estamos entendiendo que para vivir en esta tierra necesitamos de la naturaleza, que el hombre no es el ombligo del mundo, en todo caso lo es la naturaleza. Y nuestra obligación es entender cómo funciona, respetarla, acoplar la vida del hombre a la naturaleza y no extinguir la naturaleza porque estamos extinguiendo nuestra propia vida. De manera que se trata de la naturaleza en este momento, vos fijate, y no solamente pasa acá, esto viene desde el año pasado, desde los incendios en Australia, Ujú. la naturaleza está gritando que la están maltratando, ¿no? Por Ujú. supuesto que todo tiene que ver, el cambio climático que ha provocado los cambios de temperatura, las prolongadas secas, la bajante de los ríos, es decir, son todas situaciones atípicas que se han ido, que se van siendo cada vez más contundentes, cada vez más, y eso tiene que ver con el displicente y poco amoroso manejo que tiene el hombre con la naturaleza, ¿no? Sí, ahí está el factor común más allá de las explicaciones que queramos
encontrarle el motivo concreto de lo que nos está sucediendo aquí nomás, pero también vemos que vamos observando cómo se va replicando en otros puntos del país, e incluso lo que mencionaba con noticias que también van llegando de distintas partes del mundo y no es de ahora. Claro. Decía, ha puesto a consideración el proyecto. ¿Qué considera puede suceder en cuanto a la voluntad de sus pares y también desde el mismo gobierno de poder impulsar que esta ley avance, este proyecto avance? La voluntad la tiene que tener el gobernador, la definición política la tiene que tener el gobierno de Entre Ríos. Yo lo único que he hecho es poner sobre la mesa de discusión un trabajo, una mirada, una determinada forma de entender cómo cómo debe tratarse estas cuestiones. Por supuesto que la mía no es la única, por supuesto que hay que corregirla, que hay que mejorarla, que hay que agregarle un montón de cosas, que probablemente haya que quitarle otras, pero la definición la tiene que dar el gobierno de la provincia. Yo creo que Bordet tiene que poner en agenda una ley provincial de humedales. Si toma como base de trabajo el proyecto que yo presenté, en buena hora, y si no, que sea otro. A mí no me importa cuál sea. En definitiva, lo que quiero hacer es trabajar en el tema y poner a disposición la experiencia y el estudio que llevo en este tiempo, desde el año 90, que trabajo en estos temas, de manera de que me parece que integro la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja de Entre Ríos, pero insisto, esto es una decisión política, Mm. es el gobernador el que tiene que poner el tema en agenda. Y lo último, de acuerdo a la experiencia que ha tenido en la Cámara Nacional, ¿hay voluntad también política en ese espacio para poder avanzar? ¿Con qué sensación se ha quedado? Sí, está claro que tienen voluntad política el oficialismo nacional para avanzar. Lo que pasa que tienen ellos un montón de proyectos y acordar es difícil porque, bueno, hay muchas visiones en estos temas y ellos tienen que empezar por tratar de coincidir en los puntos que hay en común y después achicar las diferencias, ¿no? Es un proceso que no va a ser corto, seguramente les va a llevar tiempo, pero aparentemente, por lo que se ve, la decisión de avanzar la tienen.